Y hoy vamos a ver quizás algunos propósitos que Dios tiene para mandarnos por el desierto, por lugares que no entendemos, por lugares que a veces no podemos comprender de por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el que Dios nos hace pasar por esas circunstancias en la vida que no nos gusta pasar? Pero antes de meternos de lleno en el estudio, me gustaría que estemos mirando unos pequeños videos, y voy a pedir que otra vez dejen la luz como estaba un poquito, porque quizás muchos dicen, no, pero yo esa historia de que el Mar Rojo se abrió, yo no puedo creer algo así. ¿Cómo se va a abrir el mar? Bueno, vamos a ver algunos videos. Hacerle clic ahí al primero. Y ves, muchos dicen, no, esto de que el mar se abrió formando dos tremendas paredes de agua, eso es algo impresionante. No se puede creer algo así. Sin embargo, vamos a ver algunas demostraciones, no muchas, no hay tiempo, solamente algunas evidencias de cómo realmente el mar se abrió ahí entre Egipto y Arabia. Vamos a ver, ya termina este. Hace clic otra vez ahí para pasar a la otra. No, afuera. Ahí está. Ahora ahí. Fíjense cosas que se encontraron debajo del Mar Rojo. Por ejemplo, fíjense ahí la recreación de lo que se encontró, ¿ves? Las ruedas de los carros de los egipcios que quedaron enterradas debajo del agua. Claro, están rellenas de coral. Y esto ha ayudado para preservarlas. Pero ahí están, ¿ves? Como un testimonio de ese ejército egipcio que quedó enterrado debajo del Mar Rojo. Cientos y cientos de estas fotos podríamos mostrar esta mañana de las diferentes partes del ejército egipcio que quedó enterrado ahí debajo del mar. Como un testimonio de que la palabra de Dios es fiel, es verdadera y de que realmente eso sucedió en la historia. Vamos a ver otro más. Fíjate, una de las ruedas de los carros. Ahora, algo interesante de esta rueda es que ahora al terminar vas a ver el dibujo que aparecía en Egipto de cómo eran las ruedas de los carros en aquel tiempo y vas a ver que era igual a esta, fíjate, ahí donde termina. ¿Ves? Esos son los dibujos que aparecen en Egipto, la misma tipo de rueda que aparece ahí. Las ruedas marcan las épocas. Es importante porque esto determina que estas ruedas eran de la época en que justamente Israel salió de Egipto. Vamos a ver un video más. Espera un poquito, este no es video, pero ahí te voy a mostrar algo. Resulta que donde cruzaron en el Mar Rojo, la profundidad es tremenda. La profundidad llega hasta 1500 metros. Impresionante. Y ustedes ven ahí un corte del canal del mar que cruzaron y tiene una pendiente de 45 grados. Ahora, sería imposible cruzar 2 millones de personas a 1500 metros de profundidad, aunque esté seco. Tendrían que ser alpinistas, ¿ves? Tendrían que cruzar con cuerdas. Sin embargo, hay un camino que se cumple con lo que dice en Isaías, capítulo 14, que Dios hace camino en el fondo del mar. Y resulta que solamente en un lugar hay un camino que tiene una pendiente solo de 6 grados, en una profundidad de hasta 200 metros, pero que se puede cruzar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver un video que va a mostrarnos ese lugar y va a mostrarnos exactamente por dónde cruzó el pueblo. Fíjate. Ese es el Mar Rojo y ahí es donde se encuentra el sitio del cruce. Y fíjate porque ahora se va a hacer ahí un tipo de animación por computadora para ver cómo fue que cruzaron. Y ahí en ese lugar, ves, es totalmente plano y se puede cruzar sin ningún tipo de problema. Claro, está a 200 metros debajo del agua, es mucha profundidad. Los lagos del sur argentino casi tienen esa profundidad. Es un caudal de agua impresionante. Sin embargo, se dividió en dos, formando una pared a cada lado. Y fíjate que el terreno en este lugar, a diferencia de lo que vimos en el corte anterior, no va a ser tipo montaña, sino que es totalmente plano. Ahora vas a ver en la última parte del video cuando muestran el fondo del mar y vas a ver que es totalmente plano y que se puede cruzar sin ningún tipo de problemas. Con esa cámara acuática, por la profundidad, van a mostrarte ahí el fondo del mar. Fíjate, ves, es totalmente plano. Y se puede cruzar entonces por ahí sin ningún tipo de problema, ¿ves? Muy bien. ¿Ves? Dios hizo camino
en el fondo del mar. Y realmente estas son unas poquitas evidencias que van a mostrar de cómo realmente la palabra de Dios es cierta y se cumple. Ahora vamos a mostrar la última. Este no es un video. Oso. Este es simplemente un mapa. Ahora, yo quiero mostrarles algo. ¿Ves? Hubiera sido fácil cruzar por aquí arriba. ¿Ves? Derecho por aquí. No había mar que cruzar y en muy poco tiempo hubieran llegado a la tierra prometida. Sin embargo, dice la Escritura que Dios no lo llevó por este camino, sino que lo llevó por el desierto, hacia aquí abajo, cruzando en este lugar y estando aquí en el desierto que hoy sería Arabia. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto de llevar al pueblo de Israel hacia el desierto, siendo que es tan difícil sobrevivir en el desierto? ¿Por qué no lo llevó directamente por este camino, un camino corto, un camino fácil, un camino sencillo? Bueno, Dios tenía su propósito. Ahora sí, podés abrir y prender. Y vamos entonces a ver en la Escritura algunos propósitos de Dios. En primer lugar, antes de ir al pueblo de Israel, quiero decirte que Moisés tuvo su propio desierto. ¿Se acuerdan cuando Moisés salió de Egipto huyendo porque había matado a un egipcio y lo estaban persiguiendo? Él fue al desierto y estuvo 40 años ahí. Ahí es donde se casó y vivió en esa tierra de Madián. Ahora, ahí Moisés tuvo su desierto. Terminando, Dios lo llama desde una zarza ardiente. Y entonces en ese momento Moisés acude sorprendido de que la zarza no se quemara, y Dios habla. Ahora, Dios va a decirle muchas cosas y lo va a llamar, pero Dios quería enseñarle a Moisés por lo menos 3 de sus atributos. Era necesario que Moisés conozca a Dios si quería servirle. Era necesario que Moisés tenga un concepto más claro de Dios para que pueda entonces ser su siervo. Así que Dios le va a mostrar a Moisés 3 atributos rápidamente antes de ir a los propósitos del desierto. Y vamos a orar antes de ver la palabra de Dios. Y ahí en tu corazón quizás podés orar y decir: Señor, háblame a mí en esta mañana. Yo quiero entender hoy, Señor, qué propósitos tienes para aquellas cosas que en mi vida no puedo comprender. Que tú puedas hablarnos en esta mañana para que nuestra fe y nuestra confianza en Cristo sea firme y que podamos estar con una fe basada en tu palabra. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4 dice en el versículo 11: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? La primera lección, el primer atributo que Dios quería que Moisés aprenda era acerca de la soberanía de Dios. Dice: yo soy soberano. ¿Quién te dio la boca? ¿Quién hizo al que habla y quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al que ve y quién hizo al ciego? Dios es el soberano. Y quizás uno no entiende, pero ¿por qué a mí me hizo mudo? ¿Por qué a mí me hizo ciego? Es el soberano Dios que tiene un propósito para cada cosa. Moisés se estaba quejando en este momento diciendo: Señor, yo soy tartamudo. ¿Cómo me vas a mandar a mí? Y Dios dice: yo soy soberano. Yo elijo al que yo quiero. Y yo quiero enviarte a ti. ¿Quién es el que te dio la boca? ¿Quién es el que habla? ¿Ves? Dios es soberano. Y esta primera lección, este primer atributo que vemos en esta mañana nos trae un gran consuelo, porque cuando uno está en situaciones que no comprende, debe entender esta verdad. Dios es el soberano. Él es el que manda, Él es el que tiene la autoridad en mi vida. Y no me puedo quejar al soberano. Pablo decía en Romanos capítulo 9, justamente cuando habla de la soberanía de Dios, él pregunta: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? De ninguna manera. ¿Cómo el vaso de barro va a levantarse en protesta contra el alfarero quejándose por la forma que me dio? De ninguna manera. Dios es el soberano. Él tiene autoridad sobre el barro para hacerlo como quiera. Y dice que preparó algunos vasos para honra y otros para deshonra. Es el soberano Dios que me formó como me hizo, como quiso. Por eso Job dice que Él hace lo que quiere y Él terminará la obra que ha comenzado en mí.
Él es el soberano. Y quizás alguno está diciendo acá esta mañana, pero no me gusta cómo Él me formó. No me gusta cómo me hizo. Me hubiera gustado que me haga una nariz más linda. No se podría haber esmerado un poquito y haberme hecho un... Pero, ¿sabes? Dios es el soberano. Y Dios te hizo de una manera para cumplir con su propósito. Porque es el soberano Dios. Pero luego le va a enseñar el segundo atributo y dice en el versículo 14, cuando Moisés estaba protestando diciendo, pero Señor, mandá a otro mejor, mandalo a mi hermano. Y entonces Dios le responde, versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ahora, ¿ves? Dios le dice acá un segundo de sus atributos. Él no solo es el soberano, Él es sabio. Él es sabio. Dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón y que él habla bien? Dios sabe todas las cosas. Dios conocía al hermano de Moisés. Dios sabía que él tenía más facultades, más capacidades, que hablaba mejor. Pero Dios es sabio, Dios sabe lo que hace. A Dios no le interesaba la habilidad de Aarón. A Dios le interesaba el corazón de Moisés. Tenés que entender que Dios no te elige por tu habilidad, por tu capacidad. Dios quiere un corazón que sea fiel a su nombre. Fíjate lo que pasó con Aarón después. Un día Moisés se fue al monte a recibir la ley. Estuvo 40 días con Dios y dejó el pueblo a cargo de Aarón. Y entonces el pueblo le dijo a Aarón, Aarón, no sabemos qué le pasó a Moisés que no vuelve. Así que hacenos dioses para que volvamos a Egipto. Y este Aarón dijo, bueno, está bien, si ustedes quieren, blandito, ¿eh? Y dice, tráiganme oro. Y entonces le trajeron oro. Y dice que le dio forma ahí y le hizo un becerro de oro como el que se adoraba en Egipto. Y entonces después viene Moisés enojadísimo y dice, Aarón, ¿qué hiciste? Y Aarón dice, no, yo no hice nada. El pueblo, dice, me dio oro y yo lo tiré al fuego y ¡puf! Así apareció este becerro. Era blandito este Aarón, no tenía convicción, no tenía capacidad de mantener la firmeza frente a un pueblo que se le estaba rebelando. Dios conocía el corazón de Aarón. Dios sabía que él tenía más capacidad, que él hablaba bien. Pero Dios no eligió a Aarón, Dios eligió a Moisés. Él es sabio, él sabe lo que hace. Hay muchos aquí que van diciendo, no, pero es que yo no tengo capacidades. A Dios no le interesa eso. Él se deleita haciendo milagros. Él se deleita eligiendo lo vil y menospreciado, eligiendo lo que no es, para mostrar en él su poder. Él se deleita porque cuando tiene a alguien que sabe que no es nada, entonces Dios puede ser todo en su vida. ¿Ves? Dios sabe lo que hace. Él no está buscando acá el que mejor habla, el que tiene mejor verso para predicar su palabra. Dios no necesita verso. Dios necesita un corazón entregado. Él sabe lo que hace. Él no se equivoca. Quizás muchas veces está diciendo, no, Dios, te equivocaste conmigo. Tenías que mandar a otro. No, Dios sabe lo que hace. Él es soberano, pero Él es sabio. Pero en tercer lugar, fíjate capítulo 4, versículo 24. Está saliendo ya Moisés con su esposa y sus hijos para Egipto. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y dice, ¿cómo? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es esto? Dios lo mandó y ahora lo quiere matar. Parece que no se entiende este pasaje. Aparentemente ahí en esa posada Moisés le agarró una enfermedad tremenda y estuvo al borde de la muerte. Y entonces su mujer reacciona a tiempo. Ella se dio cuenta de lo que pasaba. Se dio cuenta de que no habían circuncidado a sus hijos, que era la señal de ser judíos, de ser diferentes. Y Dios le estaba mostrando acá a Moisés su tercer atributo. Él no solo es soberano, Él no solo es sabio, Él es santo. Él es santo. Y no iba a permitir que Moisés vaya a servirle si primero no entendía que le iba a servir a un Dios santo. Y Moisés dijo, está bien, vamos con la familia, vamos para Egipto, vamos a servir a Dios, vamos a hacer unos grandes milagros ahí. Pero no quería santificarse. No santificó a sus hijos.
Y Dios entonces le salió al encuentro y quiso matarlo. Y uno dice, pero momento, Dios se contradice. Recién lo eligió y ahora lo quiere matar. No, un momento. Dios no dependía de Moisés. Si Moisés moría ahí, elegía a otro. Pero Moisés tenía que entender que si iba a servir a Dios, tenía que entender esta lección de la santidad de Dios. Hay muchos que pretenden servir a Dios pasando por alto esta lección y no se puede. Hay algunos que dicen, no, pero yo tengo capacidad, yo voy a servir a Dios. Si no sos santo, no sirve, porque vas a servir a un Dios santo. Hay algunos que por ahí son hasta hijos de misioneros y dicen, no, pero si mi papá sirve a Dios, yo también. Pero no se puede si no tenés un corazón santo. No se le puede engañar a Dios. Uno puede en la iglesia ponerse la careta de espiritual. Lleva la Biblia bajo el brazo, se pone el domingo hasta la corbata y todo el mundo te cree espiritual, pero a Dios no le podés engañar. No hay careta que valga ante Él. Él ve el corazón, Él ve realmente si hay pecado en la vida y Él no va a tolerar que le sirvas sin santidad. Porque tenés que entender la lección de que Dios es un Dios santo y de que si vas a servirle, Él exige santidad en la vida. Ahora, ¿ves? Dios pasó a Moisés por esta escuela para que aprenda que Dios es el soberano, que no se puede discutir con Él, que Dios es sabio, Él sabe lo que hace, Él no se equivoca, y que Dios es santo. Si querés servirle, tenés que buscar santidad en la vida. Pero ahora Moisés está llevando al pueblo de Israel al desierto. Y entonces ahora Él tiene que llevar al pueblo a la escuela por la que Él pasó. ¿Ves? Los 40 años que Moisés estuvo en Egipto le enseñaron muchas cosas, pero Dios tenía otra escuela para él, la escuela del desierto. Y ahora Dios va a pretender que Moisés lleve al pueblo de Israel a esa escuela, por donde él pasó primero. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 8. Dice desde el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Versículo 11, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Aquí hay varios propósitos de por qué Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto. En primer lugar, para probarlos, dice, para saber lo que había en su corazón. Y alguien dice, pero Dios no sabe lo que hay en mi corazón. Sí, quizás Dios sabe, pero Él necesita que vos sepas. Y el desierto manifestó lo que había en el corazón del pueblo. Y manifestó que en el corazón del pueblo todavía ellos amaban Egipto. Esteban en Hechos capítulo 7 dice que ellos en su corazón ya se habían vuelto a Egipto, porque amaban Egipto. Ahora ves, Dios tenía que llevarlos por el desierto para que salga a través de la prueba, se descubra lo que hay en el corazón. La prueba es algo que te corta para ver lo que hay adentro. Y Dios quería revelar lo que había dentro del corazón del pueblo. ¿Ves? Sacar a Israel de Egipto le costó a Dios unos pocos días. Pero sacar a Egipto del corazón de Israel le costó 40 años. Es que el mundo estaba impregnado en ellos y Dios los llevó por el desierto para que se descubra lo que había en el corazón, para probarlos. Pero en segundo lugar, para purificarlos. Dice aquí, reconoce a sí mismo
que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ahora, uno no castiga al hijo simplemente para torturarlo. Uno lo hace por amor, lo hace para cuidarlo, lo hace porque lo ama. Cuando el chico quiere meter los dedos en el enchufe y uno le dice, no lo hagas, te va a hacer mal. Y el chico no entiende, y la curiosidad es tremenda, y entonces quiere meter los dedos, quiere ver qué hay detrás de esos agujeritos. Y busca ahí algún clavo, algún alambre para meter en ese agujerito que lo tiene intrigado. Y entonces el padre, ¿qué hace? Dice, bueno, si no me escucha por acá, me va a escuchar por otro oído que Dios le dio en la parte de atrás. Y ahí entonces va a entender. Y entonces uno lo castiga, uno le infringe dolor. ¿Pero para qué? Para salvarlo de un dolor mayor. El dolor que va a venir como consecuencia de su desobediencia. Porque si él mete finalmente los dedos en el enchufe desobedeciendo, ahí entonces va a darse cuenta de cuánto duele el pecado. Y Dios en su amor estaba aquí disciplinando al pueblo. Él quería purificar, él quería quitar el pecado que estaba en el corazón. En Proverbios dice, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Y el platero tenía que poner la plata sobre el fuego para que el fuego la purifique. Y la escoria, la basura, subía a flote y entonces con un colador la quitaba. Iba haciendo este proceso, dice, hasta que él podía reflejar su rostro en la plata sin imperfección alguna. Es que Dios quería purificar la vida del pueblo, sacando afuera aquellas cosas que estaban ensuciando. Es la única manera de que Él pueda reflejar su rostro en tu vida, sin el pecado que la distorsione. Ahora, a veces el desierto es necesario en nuestra vida. Uno muchas veces dice, no entiendo por qué me pasa esto. Pero quizás hasta que no te robaron, no te diste cuenta cuánto amabas el dinero. O hasta que alguien no te ofendió, no te diste cuenta de cuánto orgullo había en el corazón y cuánto duele. O quizás hasta que no pasaste por una enfermedad, no te diste cuenta de cuán poco habías valorado cuando estabas bien y cuán poco habías agradecido a Dios. Es que la disciplina saca a luz el pecado que hay en la vida. Es la manera que Dios tiene para librarnos del cáncer del pecado. Es que si Dios no quita el pecado del corazón, tarde o temprano sufrimos las consecuencias de este pecado y eso es peor. Eso es peor. ¿Ves? Así pasó con Job. Job había sido probado una y otra vez, pero finalmente se descubrió que en su corazón había algo de orgullo. Y dice en el capítulo 31, acá se acabaron las palabras de Dios. Y Dios habla. Y uno dice, bueno, por fin va a haber respuestas. Por fin vamos a saber quién tiene razón, si Job o sus amigos. Pero no. De pronto, Dios hace preguntas. Dios quería humillar a Job. Y Job termina quebrantado y dice, ahora entiendo que hablaba lo que no sabía. Ahora me doy cuenta del orgullo que hay en mi corazón, me arrepiento, me quebranto. Y en ese momento Dios pudo bendecir a Job. Es que la disciplina, a veces el dolor es necesario para quitar aquellas cosas que están impregnadas en nuestro corazón. Para probar, para purificar. En tercer lugar, para pulirnos. ¿Ves? La plata después había que frotarla, había que pulirla para que refleje, para que sea como un espejo. Y Dios quiere que tu vida refleje la gloria de Dios. Dios quiere que la gente al verte vea a Cristo en tu vida. Así fue con los primeros cristianos. Ellos reflejaban a Cristo, por eso la gente los llamó cristianos, pequeños Cristos, porque ellos mostraban a Cristo en su vida. Pero uno dice, pero la verdad yo lo veo a mi hermano y yo no lo veo a Cristo, Y Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Todas las cosas están trabajando para bien, pero el versículo 29 dice, para que Dios pueda formar a Cristo en tu vida. El propósito de Dios es que reflejes a Cristo, Él quiere formar a Cristo. Me acuerdo de aquella historia de Miguel Ángel, ¿no? Que iba con un discípulo y Miguel Ángel ve una piedra ahí y dice, qué hermoso. Y el discípulo lo ve y dice, qué hermoso, una piedra. Y Miguel Ángel le dice, ¿no ves? Ahí está María que tiene en sus brazos a Cristo. Y el discípulo miraba la piedra y decía, ¿te volviste loco, Miguel Ángel? Yo no veo nada, es una piedra. Y Miguel Ángel le dijo, no, ahí está. Lo que pasa es que hay que sacarle lo que sobra.
Y entonces tomó su martillo, su cincel, y se acercó a esa piedra y comenzó a quitar todo lo que sobraba para terminar con la figura que él tenía en mente. Y así está esa hermosa estatua de Cristo en los brazos de María. Ahí estaba la imagen, estaba en su mente, pero había que sacar lo que sobra. Y Dios te ve a vos y ve a Cristo. Claro, hay mucho que sobra. Y Dios tiene que tomar su martillo y su cincel y empezar a trabajar en la vida para sacar todo lo que sobra. Y duele cada golpe, pero es necesario. Y Dios nunca va a dar un golpe que no sea necesario. Cada golpe que recibes en la vida es necesario para formar a Cristo en la vida. Él quiere pulirte para que reflejes la imagen de Cristo. En cuarto lugar, para protegerte. ¿Cómo para protegerme? Sí, para protegerme de mi propio orgullo. Dice después ahí, cuídate de no olvidarte, versículo 14, fíjate ahí. Cuídate de que no se enorgullezca tu corazón y de pronto digas, yo salí de Egipto por mi propia fuerza. Cuidado, dice, que no se enorgullezca tu corazón. ¿Ves? Una vez estaba el apóstol Pablo y dice en 2 Corintios capítulo 12 que él tenía un aguijón en la carne. Dice que era algo que le causaba dolor. Y dice, ¿sabes por qué lo envió Dios? Para que no me enorgullezca. Lo mandó para humillarme. Lo mandó para que yo viva dependiendo de Dios. Porque nuestra carne tiene la tendencia a enorgullecerse y a pensar que ya no necesitamos de Dios. ¿No te diste cuenta en tu vida que en los momentos de aflicción son los momentos que más tiempo orás? En cambio que cuando todo va bien, solo pasás unos minutos con Dios y nada más. ¿No te das cuenta que el corazón se enorgullece y dice, estoy bien, no necesito a Dios? Y Dios entonces tiene que mandarte al desierto para que entiendas ahí en el desierto que no sos nada sin Él, que ahí no hay comida sin Él, que no hay agua sin Él, que no sos nada sin Él. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero nos olvidamos de eso. Y se enorgullece el corazón. Y digo, no, pero yo puedo. Y Dios entonces cuando decís así, dice, al desierto. A la escuela. Todavía no aprendiste la lección. Tenés que entender que yo te quiero proteger de tu propio orgullo. Porque si el orgullo domina la vida, te va a hundir. Porque así dice Proverbios. Dice, antes de la caída, ¿qué es? La altivez de espíritu. Es decir, el paso anterior a caer es cuando uno se enorgullece. Y Dios te quiere proteger, entonces te manda al desierto. En quinto lugar, para proveerte. Para proveerte, dice ahí, y Él te llevó al desierto para proveerte del maná y del agua que salió de la roca. Y Él te llevó ahí para mostrarte su gracia infinita. El tremendo milagro del maná es una muestra de la fidelidad de Dios. Uno aprende a conocer a Dios en medio del desierto. Aún el pueblo había pecado, había hecho ese becerro de oro. Sin embargo, al día siguiente, ahí estaba el maná. Una demostración de la gracia y la fidelidad de Dios. Dios quería que ellos en el desierto puedan conocer a Dios. Ese Dios tierno que tenía cuidado de cada detalle. Aún, dice, ni siquiera tu vestido se envejeció. 40 años, con la misma ropa. Sí, ¿dónde iban a comprar? No estaba ya. 40 años, sí. Dios cuidó del detalle. Y tu pie no se hinchó. ¿Te imaginás qué doloroso caminar con los pies hinchados? Dios cuidó cada detalle porque Dios mostró a su pueblo su amor, su gracia, su fidelidad. Dios quería que le conozcan en medio del desierto. En sexto lugar, para perfeccionarlos. Para que ellos puedan crecer en el desierto. Para que ellos puedan aumentar en su fe. Dice en el Deuteronomio capítulo 32. Versículo 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así Jehová los guió y los llevó por el desierto. ¿Ves? Está dando el ejemplo acá del águila. El águila tiene su nido allá en lo alto de la montaña. Los polluelos ahí están seguros. No hay ningún otro animal que llegue tan alto. Pero de pronto
ellos crecen y no se animan, miran para abajo así y dicen, yo de acá no me muevo. Y entonces dice que el águila de pronto revolotea, los excita, comienza a gritar, y los polluelos no entienden nada, se llenan de temor. Dice, ¿qué está pasando? Y el pánico está con ellos, no entienden nada, y de pronto, con el viento que impulsan las alas de su madre, caen. Y ahí están, cayendo de lo alto de la montaña, y no entienden por qué su madre actúa así. Pero de pronto el águila se pone debajo de ellos, y ahí caen sobre un colchón de plumas. Y entonces los lleva de vuelta al nido. ¿Por qué el águila hace eso? Es la única manera que aprendan a volar. Y Dios te quiere perfeccionar a través del desierto. Él quiere hacerte crecer. Él quiere que puedas estar preparado aún para después ayudar a otros. Él quiere enseñarte a través del desierto que podés llegar a hacer grandes cosas para Dios, como volar como ese águila. ¿Ves? Una vez leí la historia de un muchacho. Era de niño con una enfermedad tremenda, una enfermedad que estaba atrofiando sus músculos, y él iba a quedar paralítico. Nadie le daba esperanza. Hasta que un médico le dijo, bueno, hay un tratamiento, pero es muy duro, yo no lo recomiendo. Tienen que poner unos aparatos en sus piernas y todas las noches tienen que apretar, y el chico va a gritar. Pero si ustedes un solo día aflojan y sacan esos aparatos, todo el tratamiento se vuelve atrás y no sirvió para nada. Porque el dolor va a causar un estímulo que va a hacer que poco a poco él recupere esos músculos y pueda hacer que venza y que logre caminar. Los padres dijeron, estamos dispuestos. Colocaron el aparato, pero cada noche al apretar un poco más, el chico gritaba. Y algunas veces la madre aflojaba y el padre la agarraba y decía, no aflojes, es por su bien. Y a veces era el padre el que no aguantaba más y la madre le decía, no lo aflojes, es por su bien. Y el chico que escribe la historia dice, hoy soy un jugador profesional de hockey, gracias a que mis padres entendieron que el dolor era necesario. Ahora yo quiero decirte algo, esos padres estaban sufriendo en el momento que tenían que apretar, pero lo hacían con una convicción, Él lo necesita. Y Dios te ama. Y a veces te ve sufrir y a Él le duele. Pero Él dice es necesario. Solamente va a permitir el dolor en la vida cuando es necesario. Y a veces nuestro corazón se revela y nos llenamos de amargura contra Dios y decimos, Dios, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué permites esto? Y Dios dice, solo una cosa, confía en mí, es necesario. Quizás no puedes entender, quizás te sientes como ese pajarito que está cayendo, como el águila que está cayendo de lo alto de la montaña, y no entiendes. Pero no es cuestión de entender, es cuestión de confiar. Es cuestión de confiar. ¿Ves? Una vez estaba un hombre ahí, había naufragado, su barco se había hundido, él llegó a una isla, y entonces con los restos del barco ahí hizo una cabaña, y empezó a sentirse Robinson Crusoe. Y empezó ahí a rescatar algunas cosas del barco y armó todo. Y luego fue a buscar algo de comida. Y él estaba orando a Dios, diciendo, Dios, envía a alguien que me rescate de esta isla. Y fue a buscar comida. Y después de unas horas él vuelve con unas bananas que había encontrado. Y cuando se acerca a la playa, ve que la choza que había hecho se estaba incendiando. Y él tira las bananas al piso y enojado comienza a clamar a Dios y decirle, pero Dios, esto no lo soporto más. Ya me aguanté el naufragio, luché para hacer esa cabaña y ahora lo único que tenía, tú me lo quemas. ¿Por qué permitiste que se queme mi cabaña? Estaba enojadísimo el hombre. Hasta que de pronto, en medio de su enojo, ve que viene un barquito, un bote que venía de un barco y venía a buscarlo. Él no entiende nada, él se sube con los marineros al bote y el bote lo lleva hasta el barco y se sube al barco y el capitán lo recibe. Y el hombre entonces le dice, dígame, ¿cómo hicieron para encontrarme? Y el capitán le dijo, fue muy fácil, vimos las señales de humo que hiciste desde la playa. Y ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta. Él no había hecho señales de humo. Era Dios que había incendiado su choza. Pero él lo estaba haciendo para contestar su oración. ¿No había pedido él, Dios envía a rescatarme?
Y Dios estaba contestando su oración. Y en vez de estar agradecido, Él se estaba quejando y protestando y llorando. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo en nuestra vida? ¿Cuántas veces gritamos contra Dios y nos quejamos y nos rebelamos y decimos, Dios, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¿Cuántas veces nos desanimamos, caemos a veces en la depresión? No aceptamos las cosas que nos pasan y no entendés que es la gracia de Dios que está obrando en tu vida. No entendés que Dios está haciendo una obra, que Dios está formando a Cristo. Déjalo a Dios hacer su obra. ¿Por qué? Porque la última razón, dice aquí en Deuteronomio capítulo 8, Él te llevó al desierto, ¿para qué? Afligiéndote, sí, probándote, sí, pero para a la postre hacerte bien. El séptimo propósito es para premiarte. Para premiarte. Él dice, para a la postre hacerte bien. Me gusta mucho esta palabra postre. Quizás porque desde chico lo que más me gustaba de la comida era el postre. Y el postre siempre viene al final, por eso se llama postre. Porque la palabra postre viene de postrero, de último, de final. Y acá dice Dios, al final, a la postre, yo quiero hacerte bien. Yo quería bendecirte. ¿No fue así con la vida de Job? A la postre le hizo bien. Fue para bendición. Ahora, siempre me acuerdo que cuando quería comer el postre, mi mamá me decía, si no hay sopa, no hay postre. Y uno decía, no, pero yo quiero el postre. Sí, pero pasa por la sopa. Porque la sopa es lo que alimenta. El postre será rico, pero come primero la sopa. Y Dios está diciendo acá, yo te llevé por el camino del desierto, afligiéndote y probándote, pero al final yo te quiero dar el postre. Yo te voy a premiar. Y dice, por ejemplo, en Santiago 1:12, bienaventurados los que pasan ahí por el medio de la prueba y la soportan. Porque Dios les va a dar la corona de vida. Dios te va a premiar. Vas a disfrutar de la bendición de Dios. Vas a disfrutar de lo que Dios tenía preparado para ti. A la postre, Él te va a dar lo mejor. Pero ves, no te estés quejando. No estés amargado. No estés protestando contra Dios. No estés con una actitud ahí de decirle, Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto? Yo he visto jóvenes que han arruinado su vida por causa de la amargura. Porque han guardado resentimiento contra Dios, amargura por las cosas que han pasado en su vida. Alguno no puede olvidar algo que sucedió en su niñez. Alguno no entiende por qué Dios ha permitido ciertas cosas. ¿Por qué me tocaron los padres que me tocaron? ¿Por qué tuve que soportar este sufrimiento? ¿Por qué tuve que enfrentar esta enfermedad? ¿Por qué se murió tal persona? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestra vida está llena de por qué. Pero si dejas que la amargura domine la vida, te pierdes el postre. Dios tiene preparado algo para ti. Dios tiene un propósito. Él es el Dios soberano. Él es el Dios sabio. Él sabe lo que hace. No te quejes contra Él. Simplemente deja que Dios haga una obra en tu vida. Vamos a orar. Quizás hay un conflicto en tu corazón. ¿Viste al principio con el juego? Conflicto en la mente. Quizás hay un conflicto en el corazón. Vos decís, yo quiero confiar en Dios, pero no entiendo a Dios. La Biblia no dice que lo entiendas. Dice que te sujetes. Dice que Él es el soberano. ¿Te acordás la canción de Marcos? Donde hay fe. Eso es lo único que Dios pide de ti. Confía en Él. Oh, Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Y que muchos hoy puedan aprender a confiar en ti. A entender que tú tienes propósitos maravillosos. Que aún cuando no los comprendamos, podamos saber de que tú nos amas, que nos cuidas, que tú sabes lo que haces y que tienes un propósito sublime para nuestras vidas. Bendice a cada chica, a cada muchacho aquí, para poder aplicar esto en sus vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.